dándolo muy antes del parcial y que el cerebro olvida muy rápido. Pero, si se acuerdan, en las últimas clases estuvimos trabajando con derivadas. Estábamos intentando derivar campos escalares, ¿no? Y llegamos a derivar campos escalares, pero ¿cómo hicimos? ¿Cuál fue nuestra estrategia para poder derivar campos escalares? Bien, usar las derivadas parciales, ¿sí? O sea, habíamos dicho, primero, para resolver ese límite, que era la derivada de un campo escalar, teníamos un problema. El problema era la direccionalidad, ¿no? O sea, no solo bastaba con saber la ley del campo o el punto donde teníamos que derivar, sino que como el límite en los campos escalares era direccional, dependiendo de la dirección de la cual nos acercábamos al punto, el resultado era distinto, no había una única derivada para los campos. O sea, teníamos que además dar el dato sobre la dirección del cual nos acercábamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo trabajamos con esto y llegamos a la definición de una cierta derivada con ciertas direcciones particulares en las cuales tuvimos la oportunidad de definir, ¿bien? Y de calcular y de interpretar qué fueron las derivadas parciales. ¿En qué direcciones nos movíamos? Sí, estábamos trabajando con derivadas parciales. Bien, en direcciones donde una de las variables era fija, ¿no? La otra variaba y una era fija. O sea, en dirección del versor y o el versor j. En la dirección del versor y solo cambiaba x, y se mantenía constante. Con el versor j, al revés. Y variaba, x se mantenía constante. ¿Recuerdan? Claro. Entonces trabajamos solamente, hasta ahora podemos derivar solo en esas dos direcciones. Ahora, en la última clase apareció una pregunta que era, bueno, ¿dónde se da la máxima derivada? Sí, o sea, habíamos visto, ¿se acuerdan que estábamos parados en una ciudad, para el este y para el norte las derivadas eran distintas? Dijimos, bueno, pero si nos movemos al noreste, más, menos, bueno, no sabemos. Y tampoco sabemos cómo poder calcularlo, porque si nos movemos al noreste, en ese caso, variaban las dos variables. ¿Cómo hacemos? Bien. Entonces ahí aparecían las derivadas direccionales, ya las habíamos presentado en su momento, pero que no eran el caso particular de las parciales. O sea, las parciales también eran direccionales, pero eran un caso particular y más sencillo. La idea ahora sería ver cómo podemos hacer para calcular derivadas en cualquier dirección, no solo en esas dos que son como particulares. ¿Bien? Bueno, entonces para eso, como siempre, empezaremos con un problema que les dice lo siguiente. Ante una plaga de cochinillas en un terrario, se instala uno de los cartuchos de gas anticochinilla, que no existe, es un invento, eh, producida en una de las esquinas del mismo. Bien, es decir, esto se instala en esta esquina, ¿de acuerdo? Del terrario, que sería esto que tiene medidas 6 por 4. Él mismo las ahuyenta y las obliga a salir de sus nidos y huir del mismo, pero siempre siguiendo una trayectoria recta. ¿De acuerdo? O sea, salen del nido y después caminan recto, en una cierta dirección, las cochinillas. En el terrario apareció un gran nido subterráneo de cochinillas en la posición central. Se desea ubicar una trampa de cochinillas en los bordes del terrario para adherir y extraer a los insectos que lleguen a ella. Es decir, se va a poner una trampa en algún borde. O sea, tendríamos que saber dónde esperarlas a las cochinillas. Ese sería el punto, ¿no? O sea, si van a salir y van a caminar hacia allá, bueno, vamos a poner la trampa ahí, ¿no? ¿En qué parte del terrario tenemos que ubicarlo? Entonces, la distribución del producto, ¿sí? Siguiendo un sistema de referencia donde ubicamos acá el eje X, ubicamos acá el eje Y, ¿bien? Es decir, el producto se incorpora en el origen, sigue esa ley, ¿sí? La ley de ese hermoso campo que tienen ahí. Donde X e Y, pues esto también me preguntaron bastante en el examen. No sé si conocen esta notación.
No sé si ya vieron en alguna materia, pero cuando se ponen las variables entre corchetes significa unidad, ¿no? Pero me lo preguntaron bastante, entonces me sorprendió. Esto significa y la unidad de I es metros y la unidad de C es ppm. Bien. Ok. Entonces, pasamos del problema real a nuestra abstracción matemática. Planteamos el dominio, planteamos esa región en un sistema de referencia, ¿no? Ubicando el origen ahí. Tenemos el lado en X mide 6 metros, el lado en Y mide 4 metros. La posición del nido de las cochinillas está en el centro, o sea, en la posición 3, 2, ¿no? Y ahí aparece el nido de cochinillas. Ahora el punto es, ¿hacia dónde van a caminar? Y esa es una cochinilla, por si no conocían qué era. Va a caminar en dirección del versor J, del versor Y, en la dirección de algún vector que no sea ni el Y ni el J o paralelos a ellos. Bien. Entonces, la idea sería que la dirección en la que caminen las cochinillas tiene que ver con la concentración. ¿Cómo tiene que ver? ¿Qué va a intentar hacer la cochinilla? Alejarse, ¿no? O sea, va a intentar moverse de modo de que a medida que se mueva la concentración disminuya, ¿sí? O sea, no va a ir hacia el veneno, se va a alejar. La concentración sí, es digamos como el gas que se va permeando en la tierra del terrario. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Hay un montón de gente. Bien. Entonces, eh, veamos, ya viendo esto, ¿dónde está la concentración máxima de gas? ¿Sí? O del anticochinilla. En el 0, 0, ¿bien? O sea, tenemos, fíjense, un valor y dos términos que restan. O sea, como tanto X como Y son positivas, estos dos términos siempre van a disminuir, van a restarle a 14. ¿Ok? Entonces, necesariamente el punto donde la concentración va a ser máxima va a ser en el punto donde no se le reste nada a 14, en el origen. ¿Sí? En cualquier otro punto, estos términos van a ser números negativos que se le sumen a 14 y por lo tanto la concentración va a ser menor. Bien. Entonces, vayamos hacia eso. ¿Creen ustedes que van a dirigirse en esa dirección? No. Bueno, intuitivamente no. No va a ir hacia dónde está el gas. Bien. El mínimo de este campo se da acá, ¿sí? En la posición más alejada de donde está ubicado el cartucho, lo cual también es lógico. Entonces, el punto sería, ¿la cochinilla se va a dirigir hacia ahí o no? Intuitivamente diríamos que sí. Lo que pasa es que la cochinilla, cuando salga, va a estar ahí y no va a decir, no se va a parar, no va a tener una escalerita, se va a subir y va a decir, a ver hacia dónde la concentración es menor. Ah, hacia allá. Bueno, vamos con toda mi familia para aquel lado. Lo que va a hacer es censar en ese punto donde ella está cómo se distribuye la concentración. O sea, la decisión va a ser una decisión local. Se va a mover siguiendo cómo distribuyen la concentración en sus cercanías. ¿De acuerdo? Es decir, si la cochinilla sale y sensa que para la dirección donde hay menos veneno es para allá, va a ir para allá. ¿De acuerdo? No le va a importar cuál es el punto de menos veneno en todo el terrario, no sabe esa información. ¿De acuerdo? Entonces, quizás en este punto, la dirección donde disminuye más rápidamente ese veneno es para allá. ¿De acuerdo? Entonces, quizás la cochinilla empieza a moverse hacia allá y no necesariamente apuntando hacia ese vértice. O quizás sí vaya hacia ese vértice, no sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, acá le traigo esto porque esto pasa mucho en las ciencias naturales y uno de los principales errores que se cometen ahí es cuando nosotros conocemos la distribución total, por ejemplo en este caso del veneno,
pensar que la cochinilla va a ir hacia el punto de menos veneno. Y eso no es así. En general, la decisión, entre comillas, se toma, o la consecuencia del movimiento se toma con la información local, ¿de acuerdo? La cercana al punto donde se va a producir el cambio. Bueno, el punto es, más allá de toda esta zaraza, ¿hacia dónde va la cochinilla? ¿No? Ok. Otras posibilidades sería ir hacia allá e ir hacia allá. ¿Qué creen que va a pasar con la concentración de veneno si vamos hacia allá o hacia allá? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ujú. Bien, perfecto. Probablemente disminuya porque nos estamos alejando. En cualquiera de los dos casos nos estamos alejando de acá, ¿no? Pero ustedes podemos decir, bueno, probablemente si nos movemos para allá se va a alejar más todavía. Perdón, va a disminuir más todavía. ¿Bien? Ok. Entonces, nuestra conclusión es signo de pregunta. ¿Dónde? ¿Acá? Ah, lo que pasa es que las cochinillas solo se pueden mover en línea recta. O sea, si va para allá, se va a seguir para allá. No va a poder subir después. Ajá. No sé. Vamos a ver. O sea, y eso, la idea es que ahora podamos calcularlo, ¿no? O sea, porque hasta ahora es todo intuitivo. Es como, bueno, quizás ustedes me dicen para mí va a ir más rápido para allá y vos me decís, no, para mí es más rápido para allá. Bueno, está bien. Como hipótesis son válidas. Ahora vamos a intentar calcularlo. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad a la que cambia la concentración de este anticochinilla en esta dirección que está marcada ahí en rojo, ¿qué tendríamos que hacer? La derivada. Manteniendo constante y, ¿bien? O sea, fíjense, se mueve, podemos desplazarnos en X, pero Y se mantiene constante en 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo la notábamos a esa derivada? Bien, C sub X, ¿no? La derivada parcial de C con respecto a Y. Y, o sea, recuerden que lo que estaba acá es la variable que varía. Valga la redundancia. ¿Y cómo sacábamos esa ley? La ley de la derivada parcial con respecto a X. Bien, derivando ¿cómo? Bien, pensábamos constante la otra variable, por este caso y derivábamos con respecto a x, ¿no? O sea, si quieren, total lo van a derivar. Ujú. ¿Sí? Muy lunes a la mañana, ¿no? Para derivar. Derivada de 14, 0. Derivada de menos 2y, 0. O sea, esos dos términos se van porque son constantes con respecto a x. Derivada de menos x cuadrado sobre 6, menos 2x sobre 6. O sea, menos un tercio x. ¿De acuerdo? Ahora, eso sería como la ley del campo derivada parcial. ¿Cómo hago para saber la derivada parcial en el punto donde está la cochinilla? En ese punto, ¿no? Sería este campo en el 3,2. O sea, menos un tercio por 3 es menos 1. ¿Qué me indica menos 1? ¿Cómo pienso ese menos 1? Bien. Ah, puedo ponerle hasta unidades. ¿Qué unidades le voy a poner a ese menos 1? Si es una derivada. ppm sobre metro. ¿Bien? ¿De dónde viene esa unidad? De la definición. O sea, la derivada parcial, nosotros lo pensábamos como el límite de delta C sobre delta X cuando a cero, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que estoy resolviendo es este límite, pero de un cociente.
de cuánto cambia la concentración, o sea, acá voy a tener ppm, sobre cuánto cambia la posición, ahí voy a tener metros. De ahí viene esa unidad. No es mágica. Bien, entonces, eso lo que dice es que la cochinilla, si se mueve en esa dirección, aproximadamente, bien, en sus cercanías, obviamente esto no podemos generarlo o pensarlo en un delta grande. En las cercanías de ese punto, la concentración del veneno disminuye en un ppm por metro. ¿Sí? Por cada metro baja un ppm. Bien. Y si queremos en la dirección donde se mantiene constante X y varía Y, ¿qué tendríamos que hacer? Manteniendo constante X, bien. O sea, sería C sub I, ¿no? ¿Cuál es la ley de esa derivada parcial? Sería menos 2. Constante, ¿no? Si nos movemos hacia arriba, en dirección del versor J, fíjense que al derivar desaparecen las variables. Me queda la constante. No importa dónde estemos, eso quiere decir esto. No importa la posición, siempre la velocidad en la que cambia la concentración del veneno va a ser la misma y va a ser menos 2. ¿De acuerdo? A diferencia de si nos movemos hacia la derecha. Ahí sí depende de X. O sea, depende de la X del punto donde estemos, qué tanto va a variar. Pero con respecto a ahí siempre es lo mismo. ¿Cómo pienso ese menos 2? ¿Qué unidades le pongo? Lo mismo, porque ahora va a ser delta C sobre delta I, pero las unidades van a ser ppm sobre metros, ¿no? Entonces, si fueran cochinilla y pudieran moverse a la derecha o hacia arriba, ¿hacia dónde se moverían? Hacia arriba, definitivamente. Bien, ahí disminuye más rápidamente la concentración de veneno, el doble. O sea, por cada distancia que se muevan, se va a disminuir el doble la cantidad de veneno. O sea, baja más rápido hacia arriba el veneno. Sí, lo que pasa es que se distribuye siempre así. Ese es el dato que tenés. O sea, no se distribuye de manera homogénea. Si se distribuyese de manera homogénea, listo, ya está. O sea, no importa para dónde te muevas, siempre vas a tener el mismo gas. Te dice esa ley es que va a haber puntos donde hay más, que seguramente van a ser los cercanos al origen, y puntos donde hay menos, ¿no? Que van a ser los que están más lejanos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Bueno. Ahora, no, eso no responde a nuestra pregunta. Nuestra pregunta es, bueno, en alguna de las otras infinitas direcciones intermedias, ¿encontraremos alguna dirección donde la velocidad sea más grande todavía, en valor absoluto, que 2? ¿Bien? Bien, también podríamos ahí plantear una función vectorial, ¿no? Que indique el movimiento de la cochinilla y que digamos, bueno, si se mueve por acá, va a ser lo más rápidamente posible. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Que probablemente no la dé, ¿no? Pero lo van a ver en un video en la clase de mañana. Bueno, vamos hacia esa pregunta. Ahí tienen lo mismo que acabamos de hacer. La derivada parcial con respecto a x da menos 1. La derivada parcial con respecto a y da menos 2. Ahora, ¿cómo hacemos para ver qué pasa en las otras direcciones? Entonces, ahí lo que vamos a tener que plantear y definir es una derivada en cualquier dirección. No solamente en estas dos que planteamos acá, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer eso. Bien, acá lo que tenemos es el gráfico de un campo F, cualquiera, ¿sí? Genérico, no específicamente uno. Un punto de su dominio, el x0 y 0, ¿sí? Que lo vamos a graficar ahí. Y si le asignamos también su altura z, llegamos a este punto que sería el x0 y 0, z0, ¿no? Donde obviamente z0 es la imagen si considero el punto de x0 y 0. Por lo tanto, este punto pertenece a la gráfica de la función, ¿no? Ahora, yo me quiero acercar a ese punto, quiero calcular la derivada. Pero ahora yo no voy a imponer la condición de que sea manteniendo
X constante o manteniendo Y constante. ¿De acuerdo? Como hicimos antes. Ahora va a ser de cualquier lado. Tengo mi punto acá y me estoy acercando en una cierta dirección. No me importa cuál. Que sería algo así, ¿no? Con ese punto me voy a acercar al otro. A este punto móvil le voy a poner coordenadas X, Y, ¿no? No, le saco el 0 porque son móviles. O sea, ese punto lo que va a tender a hacer es acercarse, se va a mover y se va a acercar al otro. ¿De acuerdo? Sí. Claro, exacto. El x0 y 0 lo que está intentando representar es el punto del dominio. ¿De acuerdo? O sea, el punto en R2. Lo dibujo ahí para que uno lo interprete. Pero sería el punto perteneciente a R2, cuya imagen sería Z0. ¿De acuerdo? Ahora, en el dominio busco otro punto, el XY. Y me voy a acercar con ese XY al X0 y 0, siguiendo una dirección cualquiera. Sobre la gráfica, este punto XY va a tener su correspondiente puntito, ¿no? Si le busco la imagen a ese XY, voy a llegar hasta acá, que es un punto que también pertenece a la gráfica, ¿no? Yo lo digo porque acá en 2D no se interpreta bien cuál pertenece a la gráfica y cuál no. Estos dos están sobre el plano XY y estos dos pertenecen a la gráfica. ¿Ok? Ahora, si este punto se acerca a este tanto como quiero, ¿qué va a pasar con este punto? ¿Qué va a ir haciendo? Bien, va a ir moviéndose por sobre la gráfica, ¿no? Acercándose al otro. Si es un paraboloide, lo que ustedes esperarían sería que este punto, acá tengo el punto violeta de arriba, acá tengo el rojo, iría siguiendo la gráfica y acercándose, ¿no? Tanto como yo quiero. ¿Sí? Entonces, acá podemos reconocer 3 deltas. ¿Bien? Así como acá teníamos, por ejemplo, delta C y delta X, 2 deltas. Ahora vamos a tener 3 deltas. ¿Cuáles son? Bien, tenemos un delta X, que sería esto, la diferencia en las X de los dos puntos, ¿no? Un delta Y, que sería la diferencia en la Y de los dos puntos, y un delta Z, que sería la diferencia en las imágenes de los dos puntos. ¿Se ve? ¿Qué va a pasar con esos deltas? A medida que el punto rojo se acerca al violeta. ¿Qué le va a pasar a delta X? Va a tender a 0, ¿no? O sea, esta X va a tender a X0, entonces ese delta va a tender a 0. ¿Estamos de acuerdo? Delta Y también, ¿no? O sea, las Y se van a acercar. Y el delta Z también. Las imágenes van a tender a ser iguales, ¿sí? Entonces, acá tenemos un problema. Tenemos 3 deltas. Y nosotros límites podemos resolver o sea, el límite que nosotros resolvemos siempre lo que nos permite ver es qué le pasa a un delta cuando el otro hace algo. ¿Sí? ¿Qué le pasa al delta Y cuando delta X tiende a 0? ¿Qué le pasa a delta Z cuando delta X tiende a 0? ¿De acuerdo? Siempre trabajamos con dos. Uno, que es el que fijamos que varía, y otro que es la consecuencia de. Acá tenemos 3. Problema. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con eso? Bien, voy a bajar eso porque voy a morir. O sea, fíjense si se levanta o no. Bien. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar ahí? Y este es el punto central de las derivadas direccionales, ¿no? Si entienden esto, es el punto clave de las derivadas direccionales. Lo que vamos a hacer es trabajar ahora con un vector. ¿Se acuerdan que cuando yo les presenté las derivadas direccionales dijimos, bueno, vamos a darlas siguiendo el vector dirección u, ¿no? Bueno, ahora aparece ese u. ¿Quién es u? Es simplemente un vectorcito que va desde el punto
¿sí? Que une los dos puntos. En algunos libros lo proponen desde el fijo hacia, perdón, desde el móvil hacia el fijo y en otros libros al revés, pero no importa. Lo importante es que esté situado o que mantenga la dirección que une esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser las coordenadas de ese vector U? ¿Cómo? No entendí, perdón. Bien, la resta de los dos puntos. O sea, la coordenada X, ¿cómo lo puedo pensar? Bien, o sea, X menos X0. O sea, delta X. Bien, y en Y, delta Y. O sea, estos dos deltas ahora van a ser las componentes de ese vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? No, porque es un vector en R2. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Pero no, acá trabajamos en R2. Porque en realidad lo que yo estoy queriendo hacer acá es usar ese U para que me indique el punto fijo se acerca al punto, el punto móvil se acerca al punto fijo. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a intentar hacer ahora es que ese vector cambie. Si ese vector cambia, el delta z cambia. ¿Se ve? O sea, si ese vector U se hace cada vez más chiquitito, su módulo se achica, ¿se ve? Delta z también. ¿Lo ven? Si el U cada vez tiene un módulo más pequeño, significa que el punto rojo se acerca al violeta. ¿No? Sí, sí. Sí, completamente. Lo que pasa es que vos ahí lo único que verías es que el módulo de ese vector en R3 tiende a cero, ¿no? Y a vos lo que a vos te interesa, tu pregunta es ¿cómo varía Z cuando varían las variables independientes? Entonces, esas dos variaciones a vos te interesa que sean distintas, o sea, que no juntarlas todas, separarlas. Las de Z, la de la variable dependiente, y por otro lado, dependientes. Porque a vos lo que te interesa es ese cociente. ¿Qué tan rápido varía una cuando varían las otras? ¿De acuerdo? Vos podés juntarlas todas, pero perderías información. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que podemos decir es, en vez de escribir delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, ¿qué podríamos decir? Que sería equivalente a decir esto, pero usando ahora a u. Lo que pasa es que es un vector. Delta u es raro de pensar. Bien, el módulo de u, por ejemplo, tiende a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo el módulo de u tiende a 0, sería equivalente, entre comillas, un signo de preguntas. ¿Es equivalente o no a decir que delta x y delta y tiende a 0? Ahora, ustedes me podrían decir, y bueno, pero si yo digo que el módulo de u tiende a 0, no necesariamente estoy diciendo que delta x y delta y tiendan a 0. ¿Por qué? Porque podría tender a 0 delta x, ¿bien? Y no delta y también quizás el módulo tiende a 0. A mí, ahora lo voy a explicar mejor, ¿bien? Pero vamos a ver ahora que esto no es lo mismo exactamente que esto. Que el hecho de que delta x y delta y tiendan a 0 ambos, ¿sí? Eso provoca que el módulo del vector tienda a 0, pero no al revés. Decir que el módulo del vector tienda a 0 no necesariamente indica que delta x y delta y están teniendo 0 de la misma forma que uno esperaría. ¿Bien? Ahora les explico mejor. Tranquilo. Claro, que los dos puntos se acercan. ¿Sí? Pero bueno, a lo que voy es, lo que quería presentarles es que para las derivadas direccionales ya no vamos a trabajar con tres deltas, con los deltas de las variables, las dos independientes y la dependiente, sino que la dependiente la vamos a dejar como está, porque no nos molesta, es una, como siempre.
Las independientes, ahora vamos a trabajarlas en conjunto y ese conjunto va a aparecer en forma de vector. Esas deltas ahora van a ser los componentes de un vector U. Ese vector U lo que me va a decir es, me va a indicar no solo que un punto se acerca al otro, sino también, y lo que es más importante, es la dirección en la que se acerca. Bien, porque ese vector U tiene una cierta dirección, hay una recta que lo incluye, que es la dirección a la cual se está acercando. Si mi punto rojo se acercase al violeta en otra dirección, por ejemplo, en vez de hacerlo así, lo hiciese así, el resultado sería distinto. Bien, y ahí también delta X y delta Y estarían tendiendo a cero. ¿Sí? Solamente que, como viene en otra dirección, el resultado de ese cociente que yo haría me va a dar distinto. Eh, con todas las derivadas direccionales, incluyendo las parciales. Bien, ¿se acuerdan? Las pensamos en su momento. Dijimos, podría ser que el punto se acerque, no sé, girando, ¿no? Bueno, en esos casos es un poco más complejo que lo que vemos en Matemática 2, pero se puede resumir, o sea, esos casos se pueden analizar y transformar a esto, simplificar a esto. No lo vamos a hacer porque es bastante complejo de hacer. Pero conociendo este caso, conoces todos, incluyendo los que no tengan una dirección rectilínea. Lo que pasa es que son más difíciles de plantear y de pensar, pero se puede. Solo que este caso es el que incluye a eso también. Porque vos lo que haces es pensar el comportamiento final. El último acercamiento lo pensás como rectilíneo. Claro, o sea, y es todo lo que voy a decir, para no complicar la vida. Pero ese sol. Bueno, alguien me baja esa. eh, si quieren, vayan, ustedes si ven. Bien, entonces, de este U, entonces nos interesa que haga dos cuestiones. Cada vez más difícil, es una mamushka de complicaciones el bajarla. La próxima es que se le caiga el aire acondicionado en la cabeza. Bien. Entonces, este U nos interesa dos cosas. Por un lado, es que cuando el módulo de U tienda a 0, delta Z tiende a 0, ¿no? Que es lo que escribimos acá. Eso significaría que los puntos se acercan, el delta Z se acerca, ¿no? Los dos Zetas tienden a juntarse. Y la otra cosa que nos interesa muchísimo es la dirección de U. La dirección de U para nosotros es fundamental porque es la que nos está indicando la dirección de acercamiento de los puntos. Si yo cambio eso, voy a cambiar el resultado. Así que yo tengo que mantener esa dirección y, digamos, ser fiel a esa dirección. El acercamiento de los puntos tiene que ser por esa, siguiendo esa dirección. Si no, estoy metiendo la pata. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien, entonces, voy a empezar con lo que, ¿se acuerdan? La planteamos en algún momento, nuestra protodefinición de derivada para campos. Bien, que tenía un montón de problemas, pero era lo que habíamos planteado en su momento. Que era el límite de delta z sobre, o sea, el delta de la variable dependiente, sobre delta xy, el delta de las variables independientes. Que el problema era ese, ¿se acuerdan? O sea, ese delta xy era bueno, pero ¿qué significa delta xy? Varía una, varía la otra, varían las dos, ¿cómo varían las dos? Una varía más que la otra, varían iguales, o sea, como que ahí había muchísimas posibilidades y teníamos que definir. En las últimas clases definimos decir, bueno, varía una y la otra se mantiene constante. Ahí aparecieron las parciales. Pero ahora no podemos hacer eso, ahora tienen que estar las dos ahí, porque las dos varían. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces ahí abajo es donde va a aparecer U. ¿De acuerdo? En ese denominador es donde va a empezar a actuar U, que me va a indicar ese delta xy, cómo los xy cambian para que esos dos puntos se acerquen. Bien. Entonces, ahí tenemos a U, miren qué bonito, ¿no? Delta x, delta y. Bien, y una propuesta que fue la que vimos antes es que podamos pensar ese delta xy como el módulo de U. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Que pensar que el módulo de U tienda a 0
pierde la idea de dirección. O sea, si el módulo de U tiende a 0, yo no estoy pidiendo que mantenga la misma dirección, simplemente que ese vector se achique. Se puede achicar siguiendo la misma dirección, pero también se podría achicar en otras direcciones. Entonces, esto me permite cumplir esta condición, o sea que los dos deltas tiendan a 0, eso va a pasar, pero el problema es que no me asegura que estoy manteniendo la dirección. O sea que ese acercamiento se da sí o sí siguiendo esa recta. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a usar esa. La estrategia es la siguiente. Y lo voy a graficar así queda más claro. Eso mismo que está ahí, lo voy a graficar acá. Tengo mi punto en XY fijo, P sub 0, y acá voy a tener P. Bien, este es el violeta, este es el rojo. Bien, acá voy a tener a U. ¿Sí? Voy a buscar colores. ¿Cómo? Sí. Bueno, pero los versores no necesariamente tienen que estar sobre un eje. Vos podés tener un versor, es un vector de módulo 1. Eso es lo que yo necesito. O sea, vos tenés este vector y podés asociarle un versor, que sería paralelo, en el mismo sentido, pero con módulo 1. ¿De acuerdo? No importa si está así o si está así. Todos tienen su versor asociado. ¿De acuerdo? Ustedes solían usar los versores canónicos. O sea, esos dos versores especiales, el I y el J, pero no son los únicos. Hay otros más. A ver, entonces, ¿estamos ahí? Eso es lo mismo que está allá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a traer a esta conversación, ¿sí? Vamos a llamar para que nos ayude a U sub 0, que sería el versor asociado a U. ¿Bien? ¿Dónde estaría U sub 0? Por ejemplo, ahí. ¿Quién es U sub 0? Es otro vector que tiene la misma dirección, que nos interesa eso, y el mismo sentido que U, pero la única diferencia es que su módulo es 1. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos a U y tenemos a U sub 0, sabemos que U sub 0 es el versor asociado a U. ¿Cómo se relacionan U con U sub 0? Voy a borrar esto. ¿Qué relación hay entre U, o cómo puedo describir la relación entre U y U sub 0? Bien, perfecto. O sea, U es necesariamente un número real multiplicando U sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la condición de paralelismo. Justo en este caso, ese número es 1 sobre el módulo, no me interesa. Le voy a llamar lambda. ¿Ok? Yo lo que voy a poder escribir es U, siempre lo voy a poder pensar como lambda por U sub 0. Y lambda es real. O sea, al U sub 0 lo multiplico por un número. ¿Sí? Entonces, eso va a permitirme que sean paralelos, es decir, que mantengan la dirección. Si ese lambda es positivo, que mantengan el sentido. Si habilito que lambda puede ser un número también negativo, van a mantener la dirección, pero también puedo pensarlo en el sentido opuesto. Bien, es decir, que en vez de acercarme así, me acerco así. Entonces, eso me permite trabajar en la dirección de U sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el punto rojo se está acercando al punto violeta, nosotros dijimos, una forma que tenemos de escribir eso es esta. Delta U. El módulo de U tiende a 0. ¿De acuerdo? Dijimos, no vamos a usar esa porque acá no tenemos garantía
de que la dirección se mantenga. Si yo ahora pienso a u como lambda por u sub 0, ¿cómo podría escribir, ¿sí?, que delta x tiende a 0 y que delta y tiende a 0? ¿Qué otra estrategia tengo? ¿Cómo podría resumir esto? Que lambda tiende a 0, ¿no? Si lambda tiende a 0, yo lo que estaría haciendo es pensando a u como u sub 0 multiplicado cada vez por un número más chiquitito. ¿Bien? Primero lo multiplico por 2, después lo multiplico por 1, después lo multiplico por 0,5, por 0,1, por 0,001, ¿no? Entonces, ahora u va a ser paralelo a u sub 0, pero cada vez con menor módulo, si lambda tiende a 0. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿O no? Bien, ok. Entonces, si lambda tiende a 0, el módulo de u tiende a 0. O sea, esto está pasando si esto pasa. Pero, ¿qué ventaja tengo ahora? ¿Por qué esto es superador a esto? Porque tengo dirección. Como yo sé que u va a ser lambda, este lambda está tendiendo a 0, pero siempre multiplicando al vector, al versor asociado, no voy a perder la dirección. Ahí me garantiza que ese vector se está achicando, pero siempre paralelo al u sub 0. ¿Se ve? O sea, como siempre va a ser paralelo al u sub 0, yo voy a asegurar que está achicándose su módulo, pero además que está achicándose su módulo siempre paralelamente al 0, sin perder la dirección original. Sí, sí. Exacto. Entonces, vos lo que te garantizás es que estás sobre esa dirección. Suponete que acá tenés tu punto P. Entonces, si lambda es positivo, está tendiendo a 0, pero desde los positivos, tu punto, acá está P0, perdón, tu punto P se está acercando así, ¿no? Ahora, si lambda es negativo, se está acercando así, pero sobre la misma dirección. Que a vos lo que te interesa no es el sentido, es la dirección. ¿De acuerdo? Que se mantenga esa dirección de acercamiento. No, el versor tiene su dirección. O sea, el versor u sub 0 tiene su dirección, que es la misma que la de u. ¿De acuerdo? La dirección es la recta en la que están incluidos esos vectores. No. O sea, vos pensás en la dirección como concepto abstracto. No hace falta dar la dirección. Entonces se supone que si vos escribís el vector u con sus componentes, por ejemplo, ya esas componentes tienen incluidas, está implícita su dirección. O sea, esas componentes te marcan su dirección. No, tenés que, obviamente, o sea, la dirección, vos lo vas a decir, es la dirección del versor u, o del vector u. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora lo que acabamos de encontrar es una estrategia para resumir esto. O sea, en vez de decir delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0, siguiendo la dirección del versor u, toda esa información la voy a resumir en lambda tiende a 0. ¿Bien? Decir que lambda tiende a 0 es lo mismo que decir las dos variables independientes están tendiendo a 0, los deltas, y además esa tendencia de los deltas a 0 sigue la dirección del vector que yo estoy usando. No es en cualquier dirección, es necesariamente en esa dirección. Toda esa información está resumida en estos bellos tres simbolitos, ¿no? Lambda tiende a 0. Entonces ahora, básicamente, la definición de derivada, ¿cómo la voy a poder escribir? Díganme ustedes. No, el límite primero, ¿de quién? De delta z sobre... No, tiene que ser un número. O sea, un es un vector. Entonces, ¿quién me va a resumir el delta xy? Lambda. ¿De acuerdo? ¿Y qué voy a pedir? Que lambda tienda a 0. ¿No? Entonces, esa derivada ahora la voy a pensar así. En vez de pensarla como un delta xy con todas las complicaciones que teníamos ahí, que era, bueno, cómo varía x y y para tender a 0,
cuál varía más, cuál varía menos, cómo mantengo la dirección, cómo meto la dirección en ese delta de x, y, que eran todas las preguntas que nos surgían. Todo eso lo resumió lambda. ¿De acuerdo? Entonces, esa derivada la voy a pensar así. No lo afirmás, vos lo pedís. O sea, vos pedís que lambda tienda a 0. Si lambda tiende a 0, vos sí lo que podés asegurar es que delta x y delta y tiende a 0, pues los dos puntos se están acercando. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser nuestra estrategia para resolver derivadas. Lo tienen todo ahí escrito. Delta x y ahora lo vamos a pensar como lambda. Todo lo que acabo de decir lo tienen ahí escrito. Bien, hasta ahí. Que esto vale 2. Que la diferencia entre tu punto fijo y tu punto móvil son 2 unidades. No, es un delta. La distancia entre las dos y. Ponele, delta y te da 2, delta x te da 1. Significa que entre tu punto fijo y tu punto móvil en x hay una separación de 1 unidad. ¿De acuerdo? Esos dos números vos tenés que entender que tiendan a 0, porque tus dos puntos se tienen que acercar. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Este es el centro más filosófico de lo que vamos a hacer. Si entienden esto, entienden un poco la filosofía de las derivadas direccionales. Ahora, en vez de trabajar con deltas, como veníamos trabajando con las derivadas, vamos a trabajar con ese numerito. Bien. Ahora, dijimos, las componentes de u eran delta x, delta y, ¿no? Lo escribimos ahí. A u sub 0 le vamos a asignar componentes, ¿sí? O sea, el u sub 0 va a ser el versor asociado a u. Genéricamente, sus componentes van a ser u sub x, u sub y. Así le vamos a llamar, ¿no? Que son números, obviamente, esos dos. Son las dos componentes de ese vectorcito u sub 0. Sabemos que este es un versor, ¿no? Su módulo es 1. Estos dos números, si yo hago este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada, me da 1. Bien. Ahora, fíjense que nosotros escribimos que u es lambda por u sub 0, ¿no? Porque son paralelos. Entonces, esto, si lo pienso en componentes, esto es lambda por esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, delta x, delta y es lambda por u sub x, u sub y. Y de ahí, ¿qué puedo deducir? Dos cosas puedo deducir. Que lambda es lo que varía, pero si trabajamos en componentes, ¿a qué va a ser igual delta x? A lambda por ux, ¿no? O sea, esta componente va a ser lambda por esta componente. Y delta y, lambda por ui. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que lambda también lo puedo pensar ya no solo en relación al vector completamente, ¿no? Como u y u sub 0 y el que los relaciona es lambda, sino a los deltas. O sea, ahora delta x también depende de lambda. ¿Sí? O sea, el delta x que tenemos ahí marcadito también depende de lambda. Cuando lambda tiende a 0, delta x tiende a 0. Y también delta y. Cuando lambda tiende a 0, delta y tiende a 0. ¿Sí? Que era lo que esperábamos también, ¿no? Lo que necesitábamos. Bien. Entonces, dijimos, bueno, nuestra derivada la vamos a pensar así. ¿No? En vez de usar el delta xy, que estaba escrito allá, ahora vamos a usar lambda. Desarrollemos esto.
¿Esto a qué va a ser igual? Límite cuando lambda tiende a 0. ¿Cómo puedo pensar el delta z? ¿Cómo lo puedo escribir? ¿Qué es el delta z en este caso? Bien, la diferencia de altura. Tengo una diferencia acá. ¿Quiénes están restando ahí? Z menos Z0, ¿no? ¿Cómo puedo escribir simbólicamente a Z? Sí, o sea, sería el campo en el punto móvil, ¿no? Menos el campo en el punto fijo. O sea, F en el punto móvil, en el XY, menos F en el X0 y 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo mismo que hacemos en cualquier derivada. Bien. Ahora, XY no lo voy a expresar como XY. Lo voy a escribir como, en vez de X, X0 más delta X. Y en vez de Y, Y0 más delta Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que podemos hacer eso? En vez de pensarlo como las coordenadas del punto móvil, digo, bueno, en vez de X, lo pienso como X0 y le sumo el delta que le corresponde. Ahora, yo acá tengo un problema. ¿Mi problema cuál es? Si yo quiero resolver este límite, yo, este lambda que está acá abajo. Pero también debería aparecerme arriba, ¿no? Para poder cancelar, romper esta indeterminación, que es lo que uno siempre hace cuando calcula una derivada. ¿Cómo hago para que me aparezca el lambda ahí arriba? ¿Dónde va a aparecer ese lambda ahí arriba? En los deltas, ¿bien? Acá tengo un número, esta es la imagen en el punto fijo, o sea, ahí no hay variación. Acá hay variaciones, pero acá todavía no me aparece el lambda. Pero lo que vimos es que delta x yo lo puedo pensar como lambda por ux, ¿no? Entonces yo también puedo escribir esto como límite cuando lambda tiende a 0 de f en x0 más, y en vez de delta x, lambda por ux. Y en vez de delta y, lambda por ui. ¿De acuerdo? Y a eso le resto la imagen fija en el punto fijo. Sobre lambda. Y ahí, si lo piensan así, que es un choclo enorme, sí, lo sé, perdón. Si lo ven ahí, queda muy claro que esa es una derivada que va a ser siempre una indeterminación 0 sobre 0. Fíjense, lambda tiende a 0, o sea, ya el denominador está tendiendo a 0. ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué pasa en el numerador. Si lambda tiende a 0, ¿qué le pasa a esta coordenada? ¿A qué tiende? A x0, ¿no? Porque esto está tendiendo a 0, lo multiplico por ux, que es un número, o sea, toda esta suma está tendiendo a 0, o sea, todo esto tiende a x0. ¿De acuerdo? Y acá hay 0. O sea, que todo esto está tendiendo a x0 y 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo f en x0 y 0 menos f x0 y 0. 0. O sea, necesariamente, tanto el numerador como el denominador, ambos están tendiendo a 0, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que lambda está tendiendo a 0, estoy diciendo que ese vector u se está achicando, ¿no? Entonces, que los delta x y delta y están achicándose ambos. ¿Y qué le pasa al delta z? También se achica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de decir delta z, delta x y delta y se están achicando los tres. Los tres están tendiendo a 0. Y además, como estoy trabajando con el vector u y el versor u sub 0, ese acercamiento se da siguiendo esa dirección, que es todo lo que yo quería. ¿De acuerdo?
Y fíjense que este límite, que es un horror, así escrito, es feo, estamos de acuerdo que es feo, pero varía, es un límite de los que ustedes saben resolver. Es un límite donde solamente el que varía es lambda. Todos los demás son datos. X0 y 0 son datos, son el punto fijo. U sub X y U sub Y son son las componentes del vector de la dirección que ustedes decidieron que se van a mover. Eso ustedes también lo deberían saber. Y F es la ley del campo, que también deberían tenerla. O sea, con esos tres datos, ¿cuál es mi campo F? ¿En qué punto estoy trabajando? ¿Y cuál es la dirección de acercamiento? ¿De acuerdo? O el vector el cual me indica cómo me estoy acercando. Ya tengo todos estos datos excepto lambda. ¿Qué hago? Que tiende toda esa cuenta cuando lambda se hace chiquitito. Y obviamente que ese límite puede existir o puede no existir. Si existe, me va a dar información de cómo varía z cuando varía xy. O sea, una derivada. ¿De acuerdo? Esta cosa horrible, pero muy útil y muy bonita al mismo tiempo, es una derivada. Y es lo que vamos a llamar derivada direccional. ¿De acuerdo? Todo lo que acabo de hacer está ahí, pero yo lo fui haciendo de poquito para... Ahí lo tengo. ¿Cómo? Sí. Sí, porque ahora vos, fíjense que acá tienen ustedes libertad de elegir cuál es el versor U que quieren. ¿Sí? O sea, este versor U lo deciden ustedes, la dirección de acercamiento. Puede ser cualquiera. Bien. Les dejo un desafío breve. ¿Cuál sería el... A ver, no quiero borrar esto. Bueno, antes que eso les presento la derivada direccional de manera correcta. Definimos como derivada direccional del campo F en el punto x0 y 0 en dirección del versor U sub 0. ¿Bien? Fíjense que esas tres cosas son datos que tenemos que dar. ¿Bien? O sea, esas tres cosas tenemos que conocerlas. ¿Quién es el campo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el versor que me indica cómo me estoy acercando? ¿De acuerdo? Esas son tres cosas que tenemos que saber. Entonces, sabiendo esas tres cosas, vamos a definir como derivada direccional de ese campo en ese punto, siguiendo esa dirección, a este límite si existe. Y es real. Y miren cómo se escribe. Yo acaso no lo hice porque todavía no lo había definido, pero se escribe así. D mayúscula, que indica derivada. Acá abajo, chiquitito, el vector que voy a usar de dirección, el U, o el U sub 0, lo mismo. Y al lado, el campo que voy a derivar. ¿Bien? En el x0 y 0. Fíjense que acá doy todos los datos que necesito. ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la dirección? Si me piden eso, tendría que resolver el límite que tenemos ahí. Supónganse que yo ahora de este campo quiero calcular la derivada parcial con respecto a x, ¿no? En un cierto punto x0 sub 0. ¿Cuál es el versor U que voy a usar en este caso? El I, ¿no? El 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el versor que yo estoy usando cuando calculo esta derivada parcial. Porque me muevo en X, no me muevo en Y. Bien, les doy 3 minutos, voy a buscar agua abajo, subo, para que ustedes me demuestren, usando esta definición de derivada direccional, que si usan este versor, en esa fórmula que tenemos ahí, llegan a la definición de derivada parcial. El x0 sub 0. X0 y sub 0. Es muy interesante. Ok, sí, sí. Usen x0 y sub 0. Entonces, serían como las coordenadas del punto que ustedes conocen. ¿Entendió la idea? Usando este método, tienen que demostrar que esa definición
Bueno, ay, qué cara, por favor, de susto absoluto. Bueno, veamos. Entonces, voy a borrar algo, no sé qué. Esto que es más fácil de volver a escribir después. ¿Cómo? Ambas, puede ser, dependiendo del caso. Eh, Ni siquiera. Ahora, vamos de parte. Primero, veamos qué datos tenemos acá. Sabíamos F, ¿sí? Genérico, ¿eh? O sea, no, se suponía que sabemos la ley de F. El punto de aplicación, que es el X0 y 0. Y el versor U sub 0, que dijimos que va a ser I, ¿no? O sea, el 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Esos eran los datos que nos daban. Entonces, si yo aplico esta definición de derivada direccional en ese punto, lo que tendría que hacer sería aplicar esto, pero ahora con esos datos. F va a seguir siendo F, X0 y sub 0 va a seguir siendo X0 y sub 0, y ahora la diferencia es que ¿a quién me dan? ¿Qué datos tengo? ¿Quiénes son 1 y 0 en esta cosa simbólica? Bien, U sub X y U sub I, ¿no? Entonces, U sub X va a valer 1 y U sub I va a valer 0. Entonces, si eso lo planteamos, me queda límite cuando lambda tiende a 0 de F aplicado en quién? X sub 0 más lambda 1. O sea, X sub 0 más lambda. Y acá me queda I sub 0 más lambda por 0. O sea, I sub 0. Menos la imagen acá, en el X sub 0 y sub 0. Sobre lambda. ¿No? O sea, fíjense, ¿qué está pasando? Ahí estamos calculando delta Z, ¿bien? Pero fíjense que I sub 0 no varía. Tanto en el punto móvil como en el punto fijo vale I sub 0. ¿Quién varía? Solamente X. Que directamente X varía con todo lambda. Con el lambda completo. No con una parte de lambda, no con lambda multiplicado por un número. Sino directamente con lambda. Entonces, ¿quién es lambda en este caso? Si es lo que hace variar solo a X. Delta X. ¿De acuerdo? En este caso puedo pensar a lambda como delta X. ¿Por qué? Porque solo hace variar a X. Es cómo varía X y se mantiene constante. Entonces, yo esto lo puedo dejar así, ya está bien así. Pero si ustedes esto lo piensan como delta X, tanto ahí como acá, ¿aquí dónde llegamos? A la definición de derivada parcial con respecto a X, ¿no? Donde solo varía X y se mantiene constante y consideramos que el cambio de la variable independiente sea solamente delta X. O sea, esto es esto. ¿De acuerdo? Podemos hacer lo mismo con el otro, con el 0,1, perdón. Me quedaría lambda acá nomás. Entonces puedo pensarlo como un delta I, nada más. Y obtendríamos la definición de derivada parcial con respecto a I. Y también puede pasar el caso de que ese U sub 0 no sea ni el 1,0 ni el 0,1. Sea otro versor cualquiera donde ninguna de las dos se anule. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, ahí no voy a poder pensar al lambda como delta X o como delta Y, sino es como una combinación de ambos y obtendría una derivada direccional propiamente dicha. Bien, no una parcial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto demuestra que las derivadas parciales son un caso particular de las direccionales. O sea, usando esto, yo puedo pensar a las parciales y además se me abre el abanico a un montón de otros casos más. No solo esos dos, que sería mantener una constante y la otra fija, perdón, una constante y la otra variable, sino a cualquier otro caso. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, lo que yo acá pediría sería demostrar, esto es una demostración teórica, ¿bien? No sería un ejercicio práctico. Sería demostrar que la derivada, demostrar usando la definición de derivada direccional, que la derivada parcial con respecto a x es una derivada direccional usando el versor y, o en dirección del versor y. ¿De acuerdo? Ahí no tenemos que usar la ley de f, no tenemos que usar un punto particular, sería un punto genérico. Lo único que tendríamos como dato sería esto, en vez de ux, ui, usar 1, 0. ¿Qué? No, o sea, así como está pensado acá, te va a dar un número. Obviamente, si vos acá en vez de x0 y sub 0 lo planteás en un punto genérico, o sea, a lo que voy es, en vez de darle valores a x0 y sub 0, no sé, 3, 5, vos lo resolvés para x0 y sub 0 genérico, vas a obtener la de un campo, que va a ser el campo derivada direccional. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Eso, por suerte, gracias al cielo, no lo vamos a resolver por definición, ya se lo imaginarán. ¿Se puede? Se puede, ¿eh? No, no digo que no, me refiero, ustedes pueden. O sea, no es algo terrible de hacer, se podría, si nos ponemos a plantear esos límites y resolver alguna derivada direccional sencilla por definición. Si no me equivoco, en el libro tienen algunos ejemplos también resueltos de cómo aplicar esta fórmula por definición para calcular una derivada direccional usando eso, en caso relativamente sencillo, y van a ver que lo pueden seguir, lo pueden resolver. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Es tedioso. Y como siempre pasa con las derivadas y los límites, para una ley sencilla va, aparece un arcotangente de un logaritmo y se rompe todo. No tenemos idea cómo resolver el límite. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que buscar ahora, ya definimos esa derivada direccional, lo que necesitamos encontrar ahora es una forma para calcular eso sin resolver el límite. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante. Mucho, muy importante. Bien. Vamos hacia eso. Bien. Bueno, acá lo que tenía, acá había un ejemplo hecho por definición, lo saqué para no asustarles, pero veamos un poco cómo podría ser una actividad directa de esto, ¿no? Obviamente esto después se puede complejizar, pero una actividad directa sería, bueno, tengo este campo, 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tengo este punto, el punto 1, 2, ¿no? O sea, 1 en x, 2 en y. O sea, el punto fijo, el x0 y sub 0 sería el 1, 2. Y me estoy moviendo en dirección del vector 1, 1. ¿Bien? Calculame la derivada direccional. Eso sería un caso, ¿no? Un ejemplo. De, bueno, nos piden, calculen cuánto vale la derivada de este campo en el 1, 2, siguiendo al vector u, que es el 1, 1. ¿Qué tendrían que hacer ahí? O sea, no sabemos cómo llegar al número todavía. Tendríamos que resolver este límite, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que tendríamos que buscar? Necesariamente. ¿Tenemos todos los datos para aplicar esta definición? Fíjense, ¿tenemos f? Sí, la ley del campo la tenemos. ¿Sabemos x0 quién es? Sí, ¿cuánto vale? 1. Lambda es lo que básicamente va a variar. Bien. U sub x, bien, no es 1. ¿Por qué? Porque U sub x es, bueno, lo borré, es la componente de U sub 0, del versor U. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si ese U que nos dan, el 1, 1, ¿es versor o no es versor? ¿De acuerdo? Es decir, ¿tiene módulo 1 o no? Me fijo. Módulo de U, ¿cuánto vale? Sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? O sea, raíz de 2. ¿Es versor? No. No tiene módulo 1. ¿Cómo lo versorizamos? Dicho de manera precisa, ¿cómo buscamos su versor asociado? Dividimos sus componentes por su módulo. Bien. Entonces esto me quedaría 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. U sobre su propio módulo. ¿Bien?
Ahora, este sería U sub 0. ¿Qué característica comparte con U? ¿Qué tiene igual? ¿Qué tienen igual estos dos vectores? Son paralelos, o sea, tienen la misma dirección, que es lo que nos interesa. Eso no es dato menor acá, porque nosotros queremos calcular la derivada en esa dirección. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿quién es U sub x? 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. ¿No? Es lo mismo. Entonces, ahora sí tenemos quién es U sub x. Y sub 0 lo tenemos, ¿vale? 2, bien, es la segunda coordenada del punto. Lambda es lo que varía. U sub i, 1 sobre raíz de 2, menos f, lo conocemos, ¿sí? Y el x0 es el punto, el 1, 2. O sea, todo esto lo conocemos ahora. ¿De acuerdo? Todo me va a quedar una expresión bastante compleja, horrible y fea, pero ¿cuál va a ser la única variable cuando reemplace todo? Lambda. ¿De acuerdo? Todos los otros van a ser números que yo voy a poner, y leyes y cosas, pero en realidad la única variable en todo este choclo es lambda. Sobre lambda. Y ahí me va a quedar sí o sí una indeterminación 0 sobre 0, ya lo vimos que iba a ser 0 sobre 0, y tengo que romperla para resolver el límite. No, es una derivada, por definición. No puedo usar otra derivada, por definición, una otra derivada. No lo vamos a hacer igual, ¿eh? No sacamos esto de la resolución práctica, no lo tienen que hacer por definición. Pero bueno, cuando hacen todo eso, resuelven, rompen la indeterminación, calculan el límite, ese límite hay veces que no existe, ¿no? Si existe y es finito, decimos que va a ser la derivada, y en este caso nos da menos 3 raíz de 2. Ese es el resultado del límite. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpreto ese número? Ajá. Bien, puedo pensarlo con una velocidad, pero ¿velocidad cuándo? Sí, pero ¿qué está pasando en ese punto? Porque acá recuerden que derivadas en ese punto hay infinitas. ¿Qué otra información le tengo que dar? La dirección. O sea, esta es la velocidad a la que cambia el campo en la dirección de este vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo pienso gráficamente acá, eso? ¿El módulo de vector? No, porque lo que es este menos 3 raíz de 2 es el resultado del cociente de deltas. ¿De acuerdo? O sea, esto es básicamente cuánto varía un delta cuánto varía delta z cuando está variando delta xy. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, miren. ¿Se acuerdan que cuando nosotros interpretábamos las derivadas parciales, buscábamos, no sé si se acuerdan, lo voy a intentar dibujar, ¿dónde? Esto es un borrar. Nosotros teníamos la gráfica de un campo. Estábamos en este punto y estábamos buscando sus derivadas parciales, con respecto a x, con respecto a y. Y lo queríamos interpretar. Entonces lo que hacíamos era, bueno, derivada parcial, este es f, ¿no? Con respecto a x. X varía y se mantiene constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, la y constante va a ser la y del punto. Fijábamos y igual a y0. Y eso gráficamente lo pensábamos como un plano. ¿Recuerdan? Entonces intersecábamos esto con el plano y igual a y0. ¿Y qué obteníamos? La intersección de este plano con esta gráfica. Sí, una curva que era una traza. ¿De acuerdo? Esa que tenemos ahí. Entonces, si calculábamos la derivada parcial, lo que nos daba era la pendiente de la recta tangente a la traza en ese punto. ¿Se acuerdan? Lo vimos más o menos por arriba. Entonces, en este caso nos daba negativa porque movíamos en x, voy a intentar hacerlo, cuando nos movíamos en x, una unidad bajaba z. ¿De acuerdo? Si buscábamos la derivada parcial con respecto a y, lo que teníamos que hacer era lo mismo, pero ahora planteando que y
que X iba a ser constante y que iba a variar. Entonces usábamos otro plano, así, aparecía otra traza, y buscábamos la recta tangente, y la pendiente de esa recta tangente era la derivada parcial. ¿Se acuerdan? Bien. Acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a tener que hacer? Lo mismo. Ahora, la única diferencia es que en vez de usar un plano con y constante o con x constante, ahora ninguna de las dos es constante, en este caso. ¿Bien? ¿Qué uso? Un plano que siga la dirección del vector. Bien, fíjense, ahí lo tienen dibujado el planito. Mi vector de dirección es u. ¿Qué hago? Uso un plano que pase por ese punto, ¿sí? Y que sea paralelo, que incluya, que pase por esa recta, que incluye al vector u. ¿De acuerdo? Esto yo sé que es difícil verlo en 2D, pero piensen que acá tienen el paraboloide, ¿sí? En esta habitación. El punto de interés está acá, donde estoy yo. ¿Bien? Y estamos queriendo calcular la derivada direccional acercándose desde ella hacia mí. ¿De acuerdo? O sea, no manteniendo constante y ni manteniendo constante x, sino oblicuamente. ¿De acuerdo? Desde ella hacia mí. ¿Qué hacemos? Buscamos un plano que corte a la superficie, pero que no va a ser ni paralelo a esa pared, ni paralelo a esta pared. ¿Qué va a ser? Un plano perpendicular al piso, pero en la dirección del vector que me estoy acercando. Sería como una pared así. ¿De acuerdo? Que pase por mí, por el punto que estoy de interés, y que siga la dirección del vector. ¿Ok? Eso también va a generar una curva. ¿Va a ser una traza? No, porque para las trazas un requisito era que haya paralelismo con los planos coordenados. Acá no está. ¿De acuerdo? Entonces esta curva no va a ser una traza, va a ser una curva de intersección, que es esa negra que tienen ahí marcada. Uy, esa. ¿De acuerdo? Pero sobre esa curva también el punto va a estar incluido. Puedo buscar la recta tangente a esa curva que pase por ese punto y digo, me muevo una unidad siguiendo a u y me fijo qué pasa con z. ¿Sí? O sea, veo aumento de lambda una unidad y me fijo qué pasa con z. ¿Aumenta o disminuye? ¿De acuerdo? En este caso, si el resultado de la derivada me dio menos 3 raíz de 2, está disminuyendo menos 3 raíz de 2 unidades. Entonces yo esperaría que desde este punto, si me muevo en dirección del vector u, una unidad, las imágenes del campo disminuirían más o menos esa cantidad. ¿De acuerdo? Yo esperaría que si yo estoy acá, subo hasta la gráfica del campo, si me muevo en esta dirección, que es la que yo estoy calculando, el campo decrece. ¿Cuánto? Por cada una unidad que yo me mueva hacia allá, baja 3 raíz de 2 unidades. Sí, esto es aproximadamente 4,2, para que tengan una idea. Entonces, yo me muevo 1, camino 1 hacia ella, z baja 4,2. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, la imagen de ella, perdón que te estoy usando de ejemplo, pero eso es un muy buen punto móvil. La imagen de ella va a estar 4,2 aproximadamente unidades más abajo que mi imagen. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Una. Claro, o sea, los planos son superficies planas. ¿De acuerdo? O sea, no tienen curvatura. Sí. No. Uno, por la definición que acabo de borrar. Qué bien. Por la definición de derivada. O sea, vos lo que ves es cuánto varía z cuando lambda varía 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tomas 1. Para guiarte, ¿eh? No hace falta que tomes 1. De hecho, si tomas 1 es un delta muy grande. Deberías tomar un lambda muy chiquitito para que sea más exacto. Pero bueno. No. No, esto se los digo para que lo piensen. En realidad, ustedes cuando escriban esa interpretación van a decir, si me muevo siguiendo la dirección del versor u, por cada unidad que me mueva en esa dirección, z va a variar lo que les dio la derivada. Va a bajar 3,3 raíz de 2 unidades, va a subir 8 unidades, se va a mantener constante, eso sería la idea. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí tienen, ahí.
Esa es una interpretación, la geométrica. El resultado de la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente a la curva intersección entre este plano y la gráfica. Esa sería la interpretación geométrica, ¿sí? Como pendiente de recta tangente. Bien. Y tienen la física, entre comillas, a mí no me gusta llamarlo física, yo le digo interpretación como velocidad, que me parece más clara. La interpretación como velocidad de esa derivada direccional es la razón de cambio de z por cada unidad de desplazamiento en dirección y sentido de u. ¿De acuerdo? Esas serían las dos interpretaciones, como pendiente de la recta tangente o como una razón de cambio siguiendo la dirección del vector, que eso es lo que me interesa. Bien. Ahora, hasta acá definimos derivada direccional. Vimos un ejemplo que si nos dan todos estos datos, es decir, ley del campo, punto de interés y un vector dirección, que yo lo voy a pasar a versor, con todos estos datos puedo plantear el límite y ver si lo puedo calcular. Acá ya me dio el resultado, pero acá hay una caja negra, ¿no? Entre uno y otro. Sabemos que tenemos que plantear esto, que el resultado del límite fue menos 3 raíz de 2, pero nunca resolvimos el límite. Nunca nos atrevimos a resolver ese límite. ¿Se puede? Sí, en casos sencillos se puede. En casos más complejos, caos. ¿Bien? Dificultoso. La pregunta ahora es, bien, tengo este número, sé cómo interpretarlo, más o menos, pero tengo idea cómo interpretarlo. ¿Cómo lo obtengo? Si me dan estos datos, ¿cómo llego yo a ese menos 3 raíz de 2? Bien. Eso era que las derivadas parciales son caso particular de las direccionales, pero ya se los hice antes. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso vamos a necesitar una definición. Esto en el libro está mucho más detallado. Vamos a evaluar este recorte que les estoy diciendo hoy. ¿De acuerdo? En el libro van a encontrar diferenciabilidad, van a encontrar plano tangente, linealización, un montón de cosas en relación con este tema. Lo acotamos a esto. Básicamente, creo que es a esta diapositiva, es todo lo que vamos a ver de este tema. Bien. ¿Qué es definir cuando un campo es diferenciable en un punto? Acá en el libro van a encontrar una hermosa discusión sobre si podemos decir que un campo escalar es derivable. ¿Sí? Y un poco la conclusión es que no. O sea, podemos decir que las funciones son derivables, las funciones escalares, pero en los campos no existe la derivabilidad. Los invito a que lean el libro, que es muy detallado al respecto. ¿Bien? No voy a detenerme en eso. Vamos a definir lo que es diferenciable. Entonces, un campo F, vamos a decir que es diferenciable en un punto y vamos a usar esa palabra. Sí y solo sí, o sea, ese sí significa sí y solo sí, no es que está mal escrito. Yo puedo pensar al delta z de esta manera. Bien, analicémoslo brevemente. El delta z, el cambio de z, yo lo puedo pensar como el cambio en x multiplicado por la derivada parcial con respecto a x, más el cambio en y multiplicado por la derivada parcial con respecto a y. Es decir, que las dos derivadas parciales lo interpreto como una razón de cambio, ¿no? La velocidad a la que cambia con respecto a x multiplicado por cuánto me alejé en x, más la velocidad a la que cambia con respecto a y por cuánto me alejé en y, más errores, ¿sí? Más dos términos que me indican que si yo hago esto, obviamente estoy cometiendo un cierto error. Esto es muy parecido, lo digo rápido y va a pasar, tranquilos, no, esto no nos interesa tanto que lo pensemos, pero si se acuerdan, cuando en matemática 1 teníamos la gráfica de una función y la aproximábamos usando la recta tangente, ¿se acuerdan que si nosotros usábamos la recta tangente en una cierta distancia para un cierto delta x grande,
en vez de querer calcular el delta i exacto, usábamos la aproximación con la recta tangente, cometíamos un error. ¿Se acuerdan? O sea, a esto, me estoy metiendo en terrenos muy complicados de su pasado, ya lo sé, pero esta parte le llamábamos diferencial. Oh, volvieron los diferenciales. ¿Creyeron que no iban a volver nunca? Bueno, volvieron. O sea, el diferencial sería como, entre comillas, lo podemos pensar como la aproximación del delta f que yo hago cuando en vez de usar la función utilizo la recta tangente. Bien, si uso la recta tangente, usaría el diferencial para aproximar el delta. Pero obviamente no son iguales. Estaría cometiendo un cierto error. Hay una cierta diferencia entre ellos que estoy perdiendo, ¿no? Que esa diferencia, a medida que el delta x tiende a cero, ¿qué le pasa al error? Tiende a cero, ¿no? Se va desapareciendo porque la gráfica de la función y la tangente se van volviendo una. Acá pasa lo mismo, solamente que esto lo tendríamos que pensar para x y para y, ¿no? Yo estoy aproximando el delta z real con la derivada, que sería esto. ¿De acuerdo? O sea, este término sería como el diferencial para x. El otro término sería como el diferencial para y, y estos dos términos serían estos dos errores. El error que cometo cuando lo hago para x y el error que cometo cuando lo hago para y. ¿Bien? Es análogo. No me interesa que sepan esto y lo expliquen, ¿eh? Es solo para que vean que es análogo a lo que hicimos en Matemática 1. Entonces, cuando eso pasa, que no siempre pasa, esa es la verdad, cuando eso pasa, vamos a campo diferenciable. Ustedes preguntarán, bueno, ok, puedo creerte eso, pero si yo les digo, el campo x cuadrado más y cuadrado menos 60, ¿es diferenciable en el origen? Ni idea, o sea, como, sí, esta es la definición, pero ¿cómo hago para saber si es diferenciable? ¿Cómo sé si esto vale o no vale? ¿Bien? Entonces, para eso tenemos el teorema de suficiencia, que me da las condiciones que tienen que cumplirse para que yo pueda asegurar que es diferenciable. Ahora vamos a ver. Este es suspenso. Si las derivadas parciales de un campo existen y son continuas en un punto, entonces es diferenciable. ¿De acuerdo? Bastante sencillito lo que nos piden. O sea, lo que yo tendría que ver para poder asegurar que un campo es diferenciable en un punto es que sus dos derivadas parciales existen y además que en ese punto son continuas, que no tengo un salto ni nada raro en ese punto. Si esas dos condiciones suceden, digo, el campo es diferenciable y eso que está ahí arriba vale para ese campo. Punto. Todo lo que necesito que sepan. No, esto vale para ese punto. Si eso lo podés vos generalizar para todos los puntos, puedes decir es diferenciable en todos los puntos. ¿De acuerdo? Bien. Una pregunta muy inteligente que me acaban de hacer. ¿Y para qué? ¿Por qué me interesa que sea diferenciable un campo? ¿No? Como, ¿por qué estamos viendo esto? Esa sería la pregunta. Bueno, porque si el campo es diferenciable, nos va a permitir trabajar más fácilmente con las derivadas direccionales. Guiño, guiño. Bien, miren. Lo que tienen ahí es esto. ¿Sí? Es la definición de derivada direccional que vimos antes. Nada nuevo. Horrible como siempre, ¿no? Choclo como siempre. Que también lo borré, era el límite de delta z sobre lambda cuando lambda tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo vimos hace un rato. Entonces, si el campo es diferenciable, bien, y acá aparece, el delta z yo lo puedo escribir así, que es lo que vimos recién, ¿no? O sea, vuelvo. Este. El delta z lo escribo como derivada parcial en x por delta x más derivada parcial en y por delta y más un error más otro error. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que está escrito ahí, sobre lambda. Y nosotros habíamos dicho que delta x, delta y, lo podíamos pensar, ¿se acuerdan? Como delta x era lambda por ux y delta y era lambda por y, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, yo acá
Mi problema es que en mi numerador no aparece lambda. Y abajo aparece lambda. Yo quiero que aparezca lambda. Entonces, ¿qué hago? En vez de delta x, escribo lambda por ux. En vez de delta y, lambda por y, así. Perdón, fíjense, en vez de delta x aparece lambda por ux. En vez de delta y, lambda por y. Y así en los 4. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué? Sí, perfecto. Fíjense que lambda está multiplicando arriba en todos los términos, ¿no? Entonces, puedo sacar factor común lambda y después, ¿qué va a pasar con ese lambda? Se va a cancelar hermosamente con este, ¿no? O sea, ahí ya creo que hice todo, ¿no? Saqué factor común lambda y cancelé. Entonces me queda el límite cuando lambda tiende a 0 de toda esta cuestión. ¿Bien? Ahora, cuando lambda tiende a 0 es que los dos puntos se acercan, ¿no? Entonces, ¿sí? Lambda tiende a 0, los puntos se acercaban. ¿Qué pasa con los errores cuando los puntos se acercaban? Se hacen más chiquitos. ¿A qué tienden? A 0, ¿no? O sea, cuando los deltas tienden a 0, los epsilon, los errores que yo cometo al hacer esta aproximación, desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando lambda tiende a 0, este término y este término van a tender a 0 también. ¿Se ve? Entonces, ¿quiénes me van a quedar? Estos dos. ¿Sí? Estos dos desaparecen y me quedan estos dos. ¿Que estos dos quiénes son? Fíjense, yo tengo derivada parcial de x en x0 y 0. ¿Eso qué es? ¿Es una expresión? ¿Es un número? Derivada parcial aplicada en el punto que estoy calculando. Número. U sub x, bien, es la componente del versor, ¿no? Y lo mismo acá. O sea, y el límite de un número es ese número. No sé qué pasó ahí. Ah, no, estaba esperando. ¿No? Entonces, el límite de esto, en definitiva, va a ser ese mismo número. Entonces, si el campo es diferenciable, y acá aparece la importancia de la diferenciabilidad, porque yo esto lo puedo plantear así, si fuera diferenciable, ¿no? Solo si el campo es diferenciable, yo puedo calcular la derivada direccional así. Ustedes dicen, oh, qué genial. O sea, no tuve una expresión súper sencilla, pero van a ver que lo es. ¿Bien? Entonces, demostré que este límite, si el campo es diferenciable, puedo obviarlo, no calcularlo y directamente calcular esto. Y ahora vamos a analizar qué es eso. Voy a trabajar con el ejemplo que vimos hace un rato. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el resultado de buscar esa derivada direccional daba menos 3 raíz de 2? ¿Bien? Ahora, podríamos plantear ese límite. No, no queremos. Vamos a usar ese resultado. Lo que me dice ese resultado, lo voy a copiar. Dice, la derivada direccional de un campo siguiendo un vector u es igual a, bueno, un punto, ¿no? Es derivada parcial de x en x0 y 0 multiplicado por u sub x más derivada parcial de y multiplicada por u sub y. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice eso ahí. O sea, puedo obviar ese límite y puedo resolver esto. ¿Qué tendría que verificar antes de poder hacer esto? Que el campo sea diferenciable. O sea, que ¿quiénes tienen que ser continuas? Las derivadas parciales, ¿no? Entonces, tendría que calcular f en x y f en y. Las derivadas, ¿no? Parciales. ¿Cuánto vale cada una? O sea, que esta practicamos. Derivada parcial de ese campo en x. Menos 2x, ¿no? Este término y este término, su derivada es 0, porque son constantes, y la derivada de menos x cuadrado es menos 2x. Y con respecto a y,
menos 2i. ¿Son continuas? Sí, recontinuas. Bien, son polinomios, así que son los dos continuos. O sea, ese campo es diferenciable. Puedo usar esta estrategia. ¿Qué necesito? La derivada parcial con respecto a x en el punto. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esta, calcularla en el 1, 2. ¿Cuánto vale? Menos 2 por x, o sea, menos 2. Y esta, calcularla también en ese punto. Menos 2. El punto de interés, ¿no? El punto que a vos te dan. No, porque es en la derivada parcial con respecto a x y en la derivada parcial con respecto a y. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este valor que tengo acá vale menos 2, este vale menos 4, ¿y qué me falta ahí? Bien, las componentes del versor. ¿De acuerdo? O sea, ¿puedo usar 1, 1? No. Tengo que usar 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Esas serían u sub x y u sub y. Entonces, fíjense que ahora la derivada direccional, simplemente, en el 1, 2, ¿no? Simplemente es multiplicar 4 números. Tengo que multiplicar la derivada parcial con respecto a x en el punto, o sea, menos 2. ¿De acuerdo? Por u sub x. 1 sobre raíz de 2. Y a eso, más la derivada parcial con respecto a y, menos 4, u sub i, 1 sobre raíz de 2. Rapidísimo. O sea, 4 números y sumar y multiplicar, nada más. Esto me queda menos 2 sobre raíz de 2 más menos 4 sobre raíz de 2 menos 6 sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? No sé si esto se acuerdan, esto en la secundaria lo dan un montón, yo nunca entendí por qué tanta fascinación con esto, pero cuando aparece una raíz en el denominador, la gente se vuelve loca. Y en realidad, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por esa misma raíz, ¿se acuerdan? Arriba y abajo para que desaparezca. ¿Sí? Entonces me queda menos 6 raíz de 2 y acá abajo raíz de 2 por raíz de 2, ¿qué cuánto es? No. ¿Por qué? Ah, cuando tenías una resta o una suma. No, acá si tienen una raíz solita la multiplican arriba y abajo. ¿Por qué? Porque raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 por raíz de 2, o sea, raíz de 2 al cuadrado, 2. ¿De acuerdo? Entonces, raíz de 2, esto me queda 2. ¿Esto a qué es igual? A menos 6 raíz de 2 sobre 2, o sea, menos 3 raíz de 2. Y llegamos a nuestro resultado sin resolver el límite. ¿Bien? O sea, nos gusta eso. Ese resultado es muy bonito. Ya sé que cuando escrito así parece un horror, pero nos resuelve muchísimo. O sea, fíjense que lo único que tenemos que hacer es derivar, encontrar las derivadas parciales del campo, que no es difícil de hacer, porque es mantener una variable como constante y derivar con respecto a la otra, aplicarlas en ese punto y encontrar el versor asociado a u. Con solo eso ya llegamos a la derivada direccional. Re lindo. Que existan. O sea, no existe la derivabilidad de campos. Por eso tienen que leer el libro. O sea, no existe la derivabilidad como palabra, no existe. Van a ver por qué. Porque tiene que ver con la direccionalidad. Bueno, no importa. Exacto. Pero, o sea, no existe la derivabilidad porque tenés infinitas direcciones. Vos tendrías que demostrar que existe la derivada en todas las direcciones, es un caos. ¿Bien? Entonces esto es más sencillo. Con demostrar que es continua solo en estas dos direcciones, demostrás que lo podés pensar en todas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron más o menos cuál es la aplicabilidad de esto? O sea,
Si es diferenciable el campo, si podemos demostrar que es diferenciable, nos obviamos resolver ese límite molesto y lo único que tenemos que hacer, a ver, nos lleva un ratito, no es tan automático, pero todo lo que hacemos es metódico, lo podemos hacer sin resolver límites, es usando reglas de derivación, buscando el versor asociado a un vector, son como cosas que ya sabemos hacer, después las combinamos, obtenemos el resultado y eso lo pensamos como una derivada direccional e interpretarlo, ¿no? Esa es la pendiente de la recta tangente, a la curva, bla, 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 es la velocidad, todo lo que vimos antes vale para ese número. Y hasta se los voy a escribir más sencillo todavía, porque quizás lo que asusta de esta forma es esa cuestión de que muchos símbolos, muchos símbolos, muchos símbolos, ¿bien? Hay una forma hasta más rápida de escribirlo. ¿Bien? Eso es lo que acabamos de demostrar, es un teorema. El teorema de la regla de cálculo de derivadas direccionales, que se demuestra como hicimos antes. Esta es la demostración. ¿Bien? ¿Qué les dice? Dado un campo escalar f, diferenciable en x0 y 0, eso es importante, ¿no? Porque si no, fíjense que ese es un paso necesario en la demostración. Si no existía la diferenciabilidad, no lo podía escribir como lo escribí y no se me cancelaba nada. ¿De acuerdo? Entonces la diferenciabilidad es importante. Entonces su derivada direccional en dirección y sentido del versor u sub 0 puede calcularse así, ¿no? Derivada parcial por u sub x más derivada parcial con respecto a y por u sub y. Y, bueno, esto debería aparecer de poquito también, pero bueno. Fíjense que yo esto lo puedo pensar como un producto escalar. Y acá ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Acá un producto escalar, basta. Me quiero ir a mi casa. Ahora, miren esto. Yo puedo pensar, fíjense que son la suma de dos términos. En cada término tenemos algo que corresponde a una derivada direccional y algo que corresponde al versor u, ¿no? Derivada versor u, derivada versor u. Entonces, ¿qué hago? Intento juntar lo que se corresponde con la derivada direccional por un lado y lo que corresponde al versor u por el otro. Pensándolo como un producto escalar de dos vectores. Digo, bueno, armo un vector con las derivadas parciales. Bien. Escalar. Bien, esto no es un por normal, es un producto entre vectores, ¿no? Escalar, un vector u sub x, u sub y. Entonces, si yo tuviese que resolver ese producto escalar, ¿cómo lo hago? Primera por primera, más segunda por segunda componente, ¿no? Y vuelvo acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién es u sub x, u sub y? El versor. O sea, eso es u sub 0. Ya lo puedo escribir así. Y acá aparece un vector cuyas componentes son las dos derivadas parciales. ¿Se ve? O sea, que este es un vector hasta... me da un poco de paz en mi TOC. Agarro el campo, busco las dos derivadas parciales, las calculo y las ubico en las componentes de un vector, como ordenadito queda. ¿Bien? Este vector, te los presento, a partir de ahora va a ser nuestra estrella. Bien, es la primera vez que aparece, pero no lo vamos a olvidar tan fácil. Se llama vector gradiente de f. ¿Sí? O sea, un vector que yo formo con las dos derivadas parciales en el orden correcto se llama gradiente y se escribe así. ¿Bien? Vector tiene que tener esa flechita, gradiente, y aparece este símbolo que es un delta dado vuelta, básicamente, que se llama nabla de f. Bien, no me interesa que sepan que se llama nabla, se los comento. Entonces, el gradiente de f en ese punto, ustedes ven esto y que tienen que pensar, hago las dos derivadas parciales, lo aplico en ese punto y las ordeno. ¿Bien? El u sub 0 y producto escalar entre ellos. El resultado de eso va a ser la derivada direccional. ¿De acuerdo? Esta forma de escribirla, fíjense que es mucho más sencilla que todo esto. ¿Bien? Y además resume qué voy a hacer
con los datos que me dan. Recuerdan que los datos que a mí me tienen que dar son 3. Ley del campo, punto y dirección, ¿no? Ley del campo, ¿qué voy a hacer con ella? Voy a buscar sus derivadas parciales. Las voy a poner en el punto y la dirección aparece acá. Bien, los 3 datos que necesito están acá resumidos en esta expresión simbólica. Claro, la gente es manteniendo fija X y manteniendo fija Y, que no es el caso que vos estás analizando, ¿no? Pero sí. O sea, vos estos dos lo podés pensar como pendientes de rectas tangentes por separado. Y acá lo vas a usar a ambos para encontrar otro número que va a representar la pendiente de otra recta tangente, que es en la dirección en la que vos te mueves. ¿Ok? Límite, por definición. Sí. No, claro. No pueden asegurar que no existe. Tendrían que plantearlo por definición. No va a pasarles, ¿eh? Pero debería. Bien. Esto, aunque no parezca, tiene muchísimas conclusiones re bonitas que no voy a ver hoy porque ya están súper cansadas, pero bueno, tiene algunas conclusiones que las verán en el video que les pasaré. Bien. Solo un detalle más, dejo partir. ¿Se acuerdan que vimos que, por definición, nosotros demostramos que las derivadas parciales son un caso particular de las direccionales? Bien. Ahora, usemos esto para eso. Supongamos que tenemos, otra vez, un campo F, un punto de aplicación x0 y sub 0, y queremos calcular la derivada parcial con respecto a x. ¿De acuerdo? O sea, una direccional específica que sería la parcial con respecto a x. Entonces dijimos que ¿qué versor íbamos a usar? El y, ¿no? El 1, 0. Ahora, calculemos esa derivada direccional. La derivada direccional con respecto a y, ¿no? De este campo F en el x0 y 0. Usando, suponiendo que este campo es diferenciable, ¿cómo lo podríamos hacer? Tendríamos que plantear gradiente, ¿no? Multiplicando por quién. Bien, o sea, por y. Escalar y. El gradiente a qué es igual. Derivadas parciales. Voy a obviar el punto, se supone que ambas son en el punto. Escalar el y, que las componentes, ¿cuáles son? 1, 0. Hago ese producto escalar, ¿no? Primera por primera más segunda por segunda. ¿Qué me queda? F sub x por 1, o sea, f en x, la derivada parcial de f con respecto a x, más 0, o sea. Entonces, demostramos que la derivada direccional de este campo siguiendo el versor y es, en definitiva, la derivada parcial con respecto a x. ¿De acuerdo? No. O sea, lo pueden. Si no les decimos que es diferenciable, no pueden usar este teorema. Tienen que usar la definición. ¿De acuerdo? Si le decimos este campo es diferenciable, siempre es conveniente esto. Ah, no, es lo mismo. Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Sí. Usará que te. No. De hecho, fíjate que en el teorema aparece esta. La de arriba. Esta es una forma más sencilla que la vamos a usar mañana. Ustedes la van a usar mañana, seguramente, para llegar a otras conclusiones. ¿Bien? Pero el teorema es este. Sí. Bueno, espero que no tengan el cerebro tan quemado. Este es un tema un poco abstracto y complejo, pero ya cuando lo ven en la práctica van a ver que tiene muchas aplicaciones. Nos vemos mañana. No nos vemos mañana, en realidad. Si no se levanta el paro, les subiré un video con la terminación de estas diapositivas, que faltan algunas, y con la siguiente que habla sobre regla de la cadena. Con la que les gusta la regla de la cadena, yo sé.
Hasta esto lo voy a subir hoy. Mañana, depende si hay paro o no, le subo el otro. No, pero COAD dictó paro para... Ah, sí. Si hay paro de colectivo y se levanta el paro... Ah, eso no lo dije, debería haberlo dicho. Si hay paro de colectivo, pero se levanta el paro de docencia universitaria, la clase la voy a dictar, pero virtual, para que no tengan que venir acá. Solamente virtual. ¿De acuerdo? Para que no tengan que venir hasta acá. Porque hay muchos que no van a poder venir, entonces para facilitarles la vida. ¿Cómo? Efectivas 3, porque sería la de mañana, las próximas 2 las tenemos porque son feriados, y las últimas 2. Vale. No, probablemente mínimo una semana, porque tenemos que corregir matemática 2 manual. Así que piénsenlo para después del fin de año. La de la clave también me ha parecido en la vez pasada, una partecita muy chiquita. Cuando vimos lo de cuando vimos composición. Sí. Pero sí. O sea, sería eso, pero mucho más ampliado. No, sería la base teórica de por qué podemos usar eso. Esperen que pare la grabación.